Es historiador y escritor. De trato afable y abundante bagaje histórico y político, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Sociología Política y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es investigador invitado en la Universidad de California. Es profesor afiliado del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. También es autor de una gran cantidad de libros. Él fue quien escribió AMLO Presidente, siendo de los primeros analistas políticos en pronosticar el triunfo electoral de Morena. En uno de sus más recientes libros, denominado AMLO en la balanza, hace un profundo análisis de la gestión del actual presidente de México. Como analista político, es participante del programa Primer Plano en 11 TV, también articulista del periódico El Universal y comentarista de Radio Fórmula y de TV Azteca. Hoy con nosotros, José Antonio Crespo. Mi querido José Antonio Crespo, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, me da mucho gusto también saludarte. Y bien, pues estoy bien. Afortunadamente, a pesar de la pandemia, nos hemos cuidado. En alguna parte de la familia sí ha habido contagios, pero en fin, en general estamos bien. También, pues, en la vida normal, etcétera, mi familia, todo bien, afortunadamente. Simplemente yo sí estoy un poco preocupado por lo que pasa en el país a nivel político, económico, etcétera, ¿no? Pero eso ya es la parte un poco profesional y la parte de la vida cívica. Pero familiar y personalmente muy bien, Julio, te lo agradezco. Bueno, pues eso me da mucho gusto. Tengo gran aprecio por tu familia y me da mucho gusto saber que todos estén bien. Efectivamente han sido tiempos difíciles, tiempos complicados para todos. Pero José Antonio, pues vamos a platicar un poquito ahora sí de la segunda preocupación, que fue la primera que tú has señalado, pero que además es la que creo que nos ocupa y preocupa a todos aquí en México. Yo te preguntaría, mi querido José Antonio, después déjame, te hago una breve reseña de quién eres, aunque eres muy conocido y de cualquier manera en el video de introducción lo decimos. Pues tú estudiaste Relaciones Internacionales en el Colegio de México, eres maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana y doctor en Historia también por la Iberoamericana. Entre otros grados, también has sido investigador muy destacado, profesor invitado también en la Universidad de California, en San Diego, pero también profesor afiliado del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas del CIDE. Bajo toda esta expertise y esta experiencia, José Antonio, que algo que siempre me ha gustado mucho desde que tengo el tiempo de conocerte y cuando tuvimos la oportunidad de participar allá en Canal 11 en aquellos años, el 2000 al 2007, por ahí, que por cierto, veía una foto hace un ratito una vez que nos dieron la portada de Líderes Mexicanos. Pues te ves igualito, mi querido José Antonio. Yo creo que te duermes en el refrigerador o algo está pasando porque estás igualito. No tanto, pero gracias. Muy bien, vamos a platicar un poco de este México y también me llama la atención un poquito, tú eres un hombre que ha escrito, si mal no llevo la cuenta, al menos más de 14 libros, es donde yo llevo ahí mi estadística, mi cuenta, pueden ser muchos más seguramente, pero me queda muy claro algún último libro que escribiste, que era Andrés Manuel López Obrador en la balanza, y que hacías un recuento. A mí me sorprendió un poco, pues, no quiero utilizar más la palabra, pero a muy corto tiempo o de manera, sí, inicial del primer año de gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, ahorita ya estamos a la mitad del camino, se pasa el tiempo muy rápido, han pasado 3 años de este gobierno, y yo te quisiera preguntar una cuestión primordial. ¿Qué significa o qué debe significar para nosotros hoy en día la cuarta transformación? Es decir, ¿es un tema histórico, un tema ideológico, un tema mixto? ¿O cómo lo referirías tú al día de hoy o qué ha significado para ti esta cuarta transformación ya a 3 años de gobierno? Yo haría la diferencia en primer lugar del término, el concepto cuarta transformación, que es como López Obrador bautizó a su propio movimiento y a su propio gobierno, y el balance del gobierno como tal, hasta lo que hemos visto en estos 3 años. Lo de la cuarta transformación obviamente es un acto político propagandístico, es una oferta que se les dice a los mexicanos, mi gobierno va a ser de tal importancia, de tal profundidad, que va a ser comparable con las otras tres gestas históricas que hemos tenido en este país.
bueno, también es un acto de soberbia, es decir, tú mismo estás bautizando desde antes tu propio gobierno, tu proyecto. En realidad, esas gestas se consideran como tales por los historiadores, ya después de cierto tiempo, cuando ven a ver qué tal fue el cambio, qué tan profundo se hizo, qué representó, por ejemplo, la reforma, todos esos años, pues sí, la diferencia entre la separación entre Estado y gobierno y iglesia, pues claro que sí significaron mucho, la Constitución del 57, pero eso se va viendo con el tiempo. Después, la revolución igual, la revolución misma, pues fue un fenómeno enorme, pero hasta después es cuando se va viendo las repercusiones y demás. Entonces me parece que es básicamente un acto propagandístico, un concepto propagandístico, que implicaba también la oferta, es decir, yo voy a cambiar el país, si ustedes votan por mí, van a ver qué nivel de transformación. Y luego ya venía en concreto lo que él ofrecía, 5 a 6% de crecimiento sostenido, lo cual no habíamos tenido desde el milagro mexicano. Se acaba la corrupción, se erradica, no disminuye, se erradica. Se acaba la impunidad, la pobreza desaparece o casi desaparece, vamos a tener un país ya mucho más justo, en fin, ¿no? Ya no va a haber necesidad de irse a emigrar a los Estados Unidos o a cualquier otra parte. O sea, realmente la oferta de una utopía, casi, que de cumplirse, pues claro que diríamos, no, no, no nomás la cuarta transformación, la cuarta, quinta y sexta, en la misma, ¿no? Pero al mismo tiempo muchos veíamos que era sumamente difícil que eso se cumpliera. En 6 años tú no puedes cambiar de esa magnitud, con esa magnitud, salud, pensiones, seguridad de tipo noruego. Esa era la oferta, y así, noruego, escandinavo. No, bueno, mira, se podía tomar la ruta adecuada, se podían tomar los pasos para que eventualmente de seguirlos pudiéramos avanzar en ese sentido, pero a los propios países escandinavos les llevó todo el siglo XX para llegar a donde están. No fue de un día para otro, no fue en 6 años, ¿no? Entonces, ya, bueno, en el mejor de los casos será un buen gobierno que nos empiece a encaminar hacia eso, hacia esa meta, pero difícilmente se va a poder cumplir en 6 años. Algo que el propio López Obrador y los obradoristas ya están reconociendo, obviamente. Se molestaban mucho cuando antes de la elección o ya habiendo ganado la elección, cuando se inauguró el gobierno, pues muchos decíamos, oye, eso no se va a poder cumplir. Se podrán cumplir algunas cosas parcialmente si se aplican las estrategias adecuadas. Estaba condicionado también a eso, a que las estrategias fueran las adecuadas, si no tampoco íbamos a tener nada de eso. Pero se podrá conseguir algo, algo en combate a la corrupción, algo en mejoría de la pobreza, algo en mayor crecimiento económico, si se recibe mayor inversión y se hace lo consecuente para recibir. Pero el caso es que no se hicieron esas cosas. Muchas de estas estrategias estaban mal planteadas, se hicieron de manera improvisada. Entonces, ni siquiera podríamos tener o vamos a poder tener algún avance en esos temas. Algo sí, siempre hay alguna cosa positiva en todos los gobiernos, en todos. Siempre habrá, por ejemplo, en los gobiernos del PAN, pues el seguro popular, dijo, y además estaba destinado también a los sectores pobres, a los sectores más abandonados. No es cierto que el neoliberalismo nunca se preocupó desde solidaridad, bueno, algo ayudaban. No te resuelven el país como tampoco lo va a resolver este gobierno, pero sí ayudaban, ¿no? Comedores comunitarios, las estancias, Las guarderías o estancias infantiles. las guarderías, o sea, sí había cosas que sí sirvieron. ¿Se pueden mejorar? Sí, se puede avanzar, sí, pero eso de que había total y absoluta indiferencia a los sectores más humildes, no es cierto, no es verdad. Entonces, bueno, ¿ahora se podrá avanzar en algo? Sí, depende cómo se haga. Entonces, efectivamente, a mí me parece que algo de lo que yo pronostiqué, incluso antes de la elección, en otro libro, por cierto, que se llama AMLO Presidente, 2018, Uh-huh. hacía yo el análisis de que sí, sí iba a ganar López Obrador. Estaba todo apuntado. Ahorita ya se ve fácil, pero en ese momento mucha gente pensaba que no. Muchos priistas decían, claro que vamos a ganar, panistas igual. Incluso los obradoristas tenían dudas porque pensaban que les iban a volver a hacer fraude. Entonces yo Bueno, le yo dije, recuerdo incluso tus reflexiones en aquel 2018, 2019, 2018, 2017. Me dio la tarea de leer un poquito hacia atrás
y tú efectivamente argumentabas esa ruptura del PRI y el PAN, que de Sí, alguna manera se habían venido acompañando, y si yo mal no recuerdo, se deriva de aquel problema en el que el propio Ricardo Anaya, justamente a raíz de una elección en uno de los estados del norte del país, en Coahuila, si mal no recuerdo, es. empieza a pelearse el PRI con el PAN, nunca cierran esa herida y de alguna manera pues ya el candidato López Obrador era inalcanzable, ¿no? Sí, porque fíjate que en el 17, cuando escribí ese libro todavía, lo escribí inmediatamente después, justo de la elección, Estado de México, Coahuila, algunas otras, pero esas eran las claves. Ahí vi el pleito, porque el pleito fue de inmediato. Y ahí dije, si rompe, como están rompiendo el PAN y el PRI, le van a dejar a López Obrador ya todo el terreno despejado, porque hasta ese momento la ventaja que tenía López Obrador era 5%. Todavía era alcanzable, todavía no era algo definitivo. Todo el 17 estuvo López Obrador con esa ventaja. Entonces dije, con este pleito lo que van a hacer es abrirle el espacio y se va a ir entonces sí con una ventaja que no podíamos calcular hasta dónde iba a llegar. Pero llegó a ser el 53%, ventaja de 30 puntos respecto del segundo lugar de Ricardo Anaya. Pero eso fue en buena parte por el pleito entre el PRI y el PAN, los ataques mutuamente, en fin, efectivamente fue lo de Coahuila. Fue un error, creo yo, tanto del PRI como de Anaya, porque si bien yo calculaba que de todas maneras iba a ganar López Obrador, estaba todo puesto para que ganara López Obrador, pero no necesariamente con esa ventaja, ni con esas mayorías en el Congreso. En la historia de la primera mitad de este gobierno hubiera sido muy distinta de no haber tenido la mayoría, ni siquiera absoluta, Morena y sus aliados, que lo que tuvimos, que llegó a ser incluso mayoría calificada o muy cerca de la mayoría calificada. Hubiera sido otra cosa diferente, que es un poco lo que quizás sea esta segunda mitad, cuando López Obrador sigue teniendo mayoría absoluta, pero no calificada. Pero en fin, está abierta todavía esa incógnita, porque los partidos se pueden mover en un sentido o en otro. Pero lo que digo yo es que efectivamente, volviendo a este problema del PRI y del PAN, se rompió y me decían muchos obradoristas, muchos distinguidos y cercanos a López Obrador y a la cúpula, decían, es que nos van a hacer fraude. Yo les decía, mira, aunque quieran hacer el fraude, el PRI ya no va a poder. Es que mira lo que hicieron en el Estado de México. Sí, pero todo el país ya no es como el Estado de México. Están arrancando desde el tercer lugar, no les va a alcanzar. Olvídense, claro que ustedes van a ganar y tenían muchas dudas. Entonces, ahí también, en ese momento, en ese libro del 17, yo analicé los programas de López Obrador, los fundamentales, y yo decía, en primer lugar, estos programas están basados, muchos, en cosas muy poco realistas. Está partiendo de premisas que no se corresponden a la realidad. Si no hacen los ajustes adecuados a la hora de aplicar estos programas contra el narcotráfico, contra la violencia, para crecer al doble, ¿no? Del 2 al 4 y luego al 5. En fin, todo lo que él ofrecía, los programas sociales, la reducción de la desigualdad social, el combate a la corrupción. O sea, si no ajusta más a la realidad de estos programas, no va a lograr gran cosa. Están planteados sobre premisas muy fantasiosas. Hay un tema también que va acompañado de esto, José Antonio, que es, y tú lo has estudiado y revisado durante muchos años, el nivel de popularidad de Andrés Manuel López Obrador. No es ni más ni menos que el de otros gobernantes a estas alturas del partido, ¿eh? Así es. Así es. Salinas de Gortari ni se diga. A pesar de la forma en que ganó, para que veas cómo la popularidad va y viene, a pesar de la forma en que ganó Salinas y que prácticamente la gran mayoría de los ciudadanos pensábamos que hubo un gran fraude ahí, con sus políticas, por ejemplo, Solidaridad, recuperó una gran popularidad, fue de los que tenían más popularidad. Y él sí logró traducir esa popularidad en la elección intermedia en un repunte del PRI impresionante. En 91 el PRI ganó 64%, cuando 3 años antes había ganado 51%. Sí, de Entonces, 88 a 91 hubo un gran 91. cambio, claro. A 91, Pero perdón. no, pero eso no pasó ni con Cedillo, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña. Es decir, sí mantuvieron a mediados de, bueno, Cedillo arrancó muy bajo por la crisis que le tocó.
haya sido responsabilidad de Salinas o de él mismo. Arrancó muy mal, pero como sí tomó las medidas adecuadas, entonces fue ganando popularidad y acabó bastante bien Zedillo, bastante bien. Sin embargo, en la intermedia se le vino para abajo el PRI y fue la primera vez que el PRI perdió mayoría absoluta. Es Bueno, decir, bueno, es que ningún presidente después de Salinas en las intermedias ha vuelto a ganar o a transferirle esa popularidad o ese liderazgo a su partido. ya no. Ahí la gente lo que castigó en el 97 fue toda la crisis del 94. Es decir, a pesar de que se venía recuperando la crisis con las medidas que tomó Cedillo y con la ayuda de Clinton, Estados Unidos, etcétera, ahí sí lo castigaron al PRI y perdió por primera vez la mayoría absoluta. Ahí sí dimos un cambio cualitativo en el proceso de transición y por eso a mí, desde ese momento dije, ahora sí viene ya la alternancia en el año 2000, ahora sí, por los cambios que se dieron en el INE, en el IFE en ese momento, la ley electoral y la derrota del PRI, entonces sí se pudo vislumbrar ya, ahora sí, la alternancia. Pero a Fox también, Fox estaba por los 60% de popularidad a la mitad de su sexenio. Y sin embargo al PAN le fue bastante mal, perdió muchas diputaciones. Y lo mismo con Calderón. Calderón también estaba en el 62, 63, incluso un poco más arriba de López Obrador. Y también el PAN sufrió un gran descalabro que provocó que el presidente del PAN, Germán Martínez, renunciara. En fin, la popularidad no se traduce en automático en votos para tu partido. La popularidad puede ser algo muy fantasmagórico, muy Efímero, ilusorio efímero. y efímero. ¿Qué piensas tú justamente de esta elección del año 2021, la elección intermedia? El gran corredor azul de todo pues, el Estado de México, Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán, todos estos municipios, recupera el corredor, el famoso corredor azul en el Edomex, algunos los recupera el PRI también, y obviamente en la Ciudad de México, en las alcaldías de la Ciudad de México, bueno, nos da una gran sorpresa, ¿no? En un bastión donde ¿Sí? de manera natural y a lo mejor calculado con un poco de soberbia, se pensaba que era ya de ellos, ¿no? Sí, para siempre. Porque aquí en la capital llevábamos desde el 97 con el PRD y desde entonces el PRD se volvió hegemónico. Ya luego en el 18 le pasó la estafeta Morena, ¿no? Pero sí, aquí la izquierda fue hegemónica desde el 97. De tal manera que daban por hecho que aquí seguiría siendo ese bastión. Y la sorpresa para todos, ¿eh? Yo tampoco me lo esperaba, esa no. Caray, un viraje, quiere decir que los capitalinos, o buena parte de los capitalinos, ya no les gustó lo que está haciendo López Obrador. Incluso yo creo que fue más un castigo al gobierno federal que al de Claudia Sheinbaum. No, bueno, yo totalmente así lo considero, más bien es donde Bien, refleja, la molestia la tenían que reflejar en donde digamos, impactara justamente al que consideran responsable de esa situación, no, no a ella. Ella, incluso en las encuestas previas de la Ciudad de México, Claudia no salía mal. no, no estaba mal. Antes de lo del metro y de todo este rollo. Sí, lo de Metro ya fue al final, etcétera, ¿no? Un poquito antes de la elección, pero en realidad no estaba mal valorada Claudia Sheinbaum y sigue sin estarlo tan mal, digo, ya ha caído, ¿eh? Pero no, pero estaba muy bien. Yo creo que fue contra el gobierno de López Obrador, desde luego, lo cual fue una derrota simbólica, porque cuantitativamente tú puedes decir, bueno, 7 alcaldías de 2000 y tantas en el país, pues no es gran cosa, ¿no? No, pero el simbolismo de lo que representa la capital, que fue el Bueno, bastión también pues antipriista por excelencia siempre, la capital. yo lo leería en dos términos, en el tema macroeconómico también. O sea, si tú sumas las alcaldías que se perdieron en el factor económico y sumas el corredor industrial, este azul del que hablo yo, pues Ahí estamos sí, hablando de una parte del Producto Interno Bruto del país bien importante, ¿eh? O así sea, es, no nada más del tema político, el tema así es. económico, eso le está mandando una señal de alguna manera al gobierno federal que los industriales, que los empresarios, que los inversionistas no están contentos. Así es, económicamente sí tiene mucho mayor relevancia, efectivamente. Eh, y entonces esa fue, claro, por otro lado, el triunfo espectacular de Morena con los estados, pues ganó varios, ¿no? Muchos en condiciones dudosas, los del norte, la participación del narco, hay elementos ahí para pensar que el narco sí,
se involucró muchísimo en esos estados, por lo menos, Michoacán, San Luis Bueno, Potosí. Sinaloa, por favor. Bueno, Sinaloa y Sinaloa. además este fin de semana nos encontramos con la noticia de que Quirino Sí, Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, lo proponen para ser el embajador en el Reino de España y que ahora con la relación de México con España, ahora sí se va a componer y ahora sí va a transitar. Digo, es un poco este tema de los humores de los que amanecemos, ¿no? sí, y también cuestión estratégica. Mira, muchos de los priistas, empezando por Peña Nieto, según yo, al ver que ya no tenía nada que hacer, se rindieron la plaza. ¿A cambio de qué? Pues de impunidad, obviamente una transición de terciopelo como la que vimos en 2018. Bueno, incluso anticipada, José Antonio, Sí, anticipada. claro, Renunció a claro. la presidencia meses antes para dejar operar a un candidato electo. El día de la elección misma, ya le puso todo el poder y empezó a tomar decisiones López Obrador. Una transición anticipada de terciopelo como nunca habíamos visto antes. Jamás. No fue así con Fox, por No, ejemplo. no, No bueno, fue, acuérdate. Yo me acuerdo de ti no, con Fox y además, si mal no recuerdo y espero no estar equivocado, tú votaste por Vicente Fox, lo no creo, solo, no solo, y lo estuve participando en lo campañas. apoyaste, sí. Sí, aposté por la alternativa. Claro, y empezaste a exigirle cuentas al día siguiente como debía de ser, ¿no? Sí, fue un Este, voto muy convencido, pero no fue incondicional. no gratuito, no gratuito, claro. No fue gratuito ni condicional. En Que su así debe de momento, ser, ¿no? así debe Digo, ser. Pues esa es la democracia. Tú votas por una opción que te convence, pero luego le exiges que cumpla o le reclamas que no cumpla. Lo apoyas en lo que sí, pero le reclamas lo que no. Si se vuelve un voto incondicional, como muchos de los que hemos visto ahora con López Obrador, ya no hay democracia, porque no hay rendición de cuentas. Pero en fin, claro que apoyé yo a Fox en ese momento, porque también le estábamos apostando a muchos a la primera alternancia pacífica de toda la historia de México, no nomás de la época desde el PRI. Nunca habíamos tenido una transferencia política de un partido a otro o de un grupo a otro de manera pacífica. Fue la primera vez. Y entonces yo no me arrepiento para nada de haber apoyado ese esfuerzo y ese acontecimiento. Tenía que cambiarse ya, la alternativa era el PRI, incluso para gente de izquierda que me dice, tú votaste por Fox. Digo, pues sí, porque esa era la alternativa. Cuauhtémoc que estaba muy abajo, entonces no era alternativa, era o Fox con la alternancia o seguir con el PRI. Francamente, yo nunca voté por el PRI. No tenía por qué votar en esa ocasión por el PRI. Pero fue un experimento muy interesante. Pero volviendo a lo de López Obrador con el PRI, López Obrador desde el 2016 públicamente había ofrecido amnistía al gobierno saliente, es decir, a Peña Nieto. Lo escribió en su libro y luego durante la campaña en 2017, varias veces en el Club de Banqueros en Acapulco, ¿no? Y varias veces lo dijo. Entonces, muchos supusimos, Jorge Castañeda también lo adelantó, decir, claro que va a aceptar el pacto, Peña Nieto, porque si ya no levantó su candidato, si está peleado con Anaya, Anaya lo está amenazando de llamarlo a cuentas, pues claro que se va con el que le está ofreciendo la amnistía. Y eso es lo que hemos visto. ¿Por qué López Obrador hoy lo volvió a decir? Lo ha dicho en estos días, que no quiere meterse con los expresidentes, que mejor veamos a futuro. Él dijo en la consulta esta de agosto que no, que su postura era de no. Pues claro, no se quiere meter con Peña Nieto porque hay pacto de por medio. no, bueno, Hay y pacto de por medio. porque además el día de mañana, si todo se rige de acuerdo a la Constitución, en 3 años él va a ser, en 2 años, 10 meses, él va a ser un expresidente también. Sí, y quién sabe con qué cola que le pisen por Bueno, ahí. bueno, pues es que eso es lo que Hay siempre hay que indicios, pensar, ¿no? hay O sea, indicios de eh, dinero mal habido, de dinero a sus campañas, en bueno, fin. están los temas de estos donde el combate a la corrupción, bueno, pues el combate a la corrupción tendría que ser parejo, tendría que ser sin tregua alguna, y además se ve, eh, hasta la fecha no sabemos de alguien que esté ya sentenciado por un tema de corrupción. O sea, Por se supuesto. presumía que hay muchos del aeropuerto, no, no se va a seguir con el aeropuerto porque hay mucha corrupción. Bueno, pues corretea y persigue y enjuicia a los que hayan hecho y continúa dándole una obra de infraestructura que va a convertir el principal hub internacional de operaciones para esta región del mundo con un aeropuerto de ese nivel, ¿no? Sí,
Fíjate, y el aeropuerto, las estancias, el Fonden, en todos había corrupción. En todos había corrupción. Mira, no dudo, en México está allí, por todos lados hay corrupción, por supuesto. Pero una cosa es que haya la corrupción en algunos lados y otra es que no la puedas corregir, que eches abajo todo lo que está funcionando para sustituirlo por algo de manera improvisada. Pues combate la corrupción, frénala, castiga, como tú dices. ¿Dónde están los corruptos de las estancias? ¿Dónde están los corruptos del Fonden, de los fideicomisos, del Seguro Popular, donde también dice ahí había mucha corrupción? Pues ¿dónde están? Y hay que castigarlos. Esa es la forma de combatir la corrupción. A mí me late que más bien era, no que no hubiera algún tipo de corrupción ahí, pues es que en todos lados la hay. No, sino que es el pretexto para quitar todos aquellos programas que a él le molestaban, porque no los hizo él, los hizo el PAN o algunos otros el PRI, y poner los suyos, aunque fuera de manera improvisada, como lo hemos visto, y que no funcionan tan bien precisamente por la precipitación, por la premura, por la falta de planeación que ha hecho de todos sus propios programas, el INSABI. Ahora, nadie está en contra. Yo creo que si la pregunta, si a ti y a mí, a todos les preguntamos, hoy, ¿estás en contra de que se combata la corrupción? Claro que no. No. Combátanla, combátanla a morir. Y Pero con oye, y con todo, y estás, simplemente si vas a hacer una nueva institución, supera lo que hicieron los demás. Supéralo, pero no lo eches 20 años atrás o no perjudiques todo lo que ya se había logrado con ciertos aciertos por situaciones personales. Yo te preguntaría, José Antonio, ¿qué piensas tú, hablando de esto un poco, qué piensas de este ataque consistente a las órganos autónomos del Estado mexicano? Es decir, el INE, cuando ataca nuevamente el IFT, cuando ataca o deja sin operar a la comisión, bueno, la misma Comisión Reguladora de Energía, que funcionaba como funcionara, creo que funcionaba mejor. Bueno, derechos humanos. Derechos humanos, que ahora, digo, sí, no, ya no sirve para nada. es la Comisión de Competencia Económica. Todo eso. Evaluación educativa que lo echó para abajo, lo desapareció. Sí, todo bueno. Mira, no debe haber sorpresa. Hay gente que se ha sorprendido de eso, porque desde el gobierno del Distrito Federal estaba en contra de las instituciones autónomas. Aquí se fue contra el Instituto de Transparencia. Incluso lo desapareció, pero la Suprema Corte ordenó ponerlo. Sí, se fue contra derechos humanos, ¿no? No le gustaba lo que decía derechos humanos y ahí hubo confrontación. O sea, desde ahí se veía que él no le gusta que se le pongan enfrente, que le cuestionen, que le digan, que lo corrijan. No le gusta el poder centrado. Y ya hubo muchas manifestaciones y expresiones de López Obrador a lo largo de todos estos años, de su larga campaña, desde que fue jefe de gobierno hasta que finalmente ya ganó la presidencia, que te hacían perfectamente suponer, inferir que no le gustaban las autonomías, desde cómo se dirigía hacia el IFE, hacia el tribunal, las organizaciones cívicas, él siempre las descalificó como que eran parte de la derecha, como que era parte del PRIAN, como que era parte de la mafia del poder. Él no reconoce que pueda haber puntos intermedios entre el blanco y negro, donde él es el blanco y todo lo demás es lo negro. No hay puntos intermedios, no hay ciudadanía autónoma. Yo recuerdo que yo también participé en este movimiento del voto nulo, donde decía, si ningún partido te convence, no te abstengas, esa era mi postura. Ve y expresa tu descontento con los partidos, anulando el voto para que se note que estás descontento, que la ciudadanía está descontento, pero no te abstengas. Esa era mi postura. Bueno, a ese movimiento que en el 2009, cuando estaba Calderón, tuvo de repente cierta repercusión en la campaña intermedia, López Obrador dijo, esos no son ciudadanos independientes, están manipulados por el PRI y por los conservadores y el PAN. Y ahí dije, oye, es que no nos reconoce a los ciudadanos nada, no reconoce ninguna autonomía, y ya lo ha venido repitiendo ahora desde el poder, con todos los movimientos. ¿Qué dijo de las feministas? Están manipuladas, lo cual es una enorme ofensa para las mujeres. Ese movimiento viene desde cuándo, tiene su autonomía, que les digan, ustedes las manipulan fácilmente el PAN, o Felipe Calderón, o la mafia del pueblo. Es un insulto enorme, pero lo mismo ha dicho de los papás con niños que tienen cáncer, de las víctimas de la violencia
uno de cuyos líderes es Javier Sicilia. También les ha dicho que están manipulados por la derecha. O sea, no puede haber para él grupos autónomos, grupos ciudadanos, organizaciones cívicas que se mueven para distintas causas y que hacen mucho por esas causas, no las puede considerar como autónomas o genuinamente ciudadanas. Siempre tiene que estar detrás el conservadurismo, el PAN, a veces incluso la CIA en Estados Unidos. Entonces, esta visión de blanco y negro evidentemente se tenía que traducir en una posición en contra de las autonomías. Él quiere todo controlado. Y la otra señal que podíamos detectar de que eso iba a pasar es el foro de Sao Paulo. Claro, El sí, foro de al Sao que Paulo, claro, está clarísimo, está ahí clarísimo. dice toda exactamente eso El que que hay que lo lea es el ABC de lo que está sucediendo aquí en muchas de las acciones. en casi todo, ¿eh? Y López Obrador pertenece al foro de Sao Paulo desde el PRD. Y luego, desde luego, cuando surgió Morena, inmediatamente se metió al foro de Sao Paulo. Y ahí los documentos lo que te dicen, foro de Sao Paulo son los partidos de izquierda, Cuba, Venezuela de Chávez, Bolivia de Evo Morales, en fin, todos te dicen que hay que buscar la democracia para llegar al poder y una vez ahí, jálate a la Suprema Corte, jálate al ejército, controla el Congreso, jálate a las autoridades electorales, todo. ¿Para qué? Para llevar a cabo su proyecto de transformación social que dicen no se puede realizar si hay contrapesos, si hay equilibrios. Tienes que concentrar todo el poder, así lo dice, ¿eh? Incluso habla de la democracia burguesa al hablar de la democracia liberal política, dice, tienes que concentrar todo el poder. Pues es lo que está intentando López Obrador. Eso es Bueno, lo que está pero haciendo. ha avanzado enormemente. A ver, el tema de hoy, si algo en este país dignifica a México todavía, creo yo, son sus Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, o sea, tienen alta credibilidad, aprecio de la sociedad, no solo por los desastres naturales hoy que están al orden del día, que es una tragedia lo que ha venido pasando con las lluvias, todo esto, el DN3 y todo ese rollo. Pero a ver, la verdad es que también la cantidad de recursos que maneja hoy el ejército y que el ejército se utilice lo mismo para construir un aeropuerto que para repartir libros, que para ir a un desastre natural, que para fungir de policía, cuando la promesa no era esa. No, era la contraria. En ese punto sí era exactamente lo contrario. Fíjate que mucho de lo que criticó en la oposición, tanto al PAN como al PRI, lo está haciendo él. Mucho de lo que criticó lo está haciendo él. Otras cosas no, como lo energético, no, pues eso no. La reforma educativa la echó para abajo. Pero mucho de lo que criticó lo está haciendo. Entonces, muchas de sus ofertas que fue desplegando a lo largo de su campaña de 12 años, no las está cumpliendo. Y ese es el ejemplo más claro, lo del ejército. Él criticó la política de Calderón y de Peña Nieto y decía que había que hacer exactamente lo contrario y que había que regresar el ejército a los cuarteles y que sí se podía. Pues hizo exactamente lo contrario, darle más fuerza, darle más actividades, darle más presupuesto incluso. En todos sentidos, crear la Guardia Nacional, quitar la Policía Federal, que más bien había que reforzarla. Entonces, todo esto se está militarizando, contrariamente a lo que él ofreció durante todo este tiempo. Y como eso, muchas otras cosas también. ¿Qué opinión te merece este tema fundamental de los cambios en el gabinete? A ver, de nadie es extraño que un gabinete, y más a medio camino, era lo normal, se estilaba, casi era de pronóstico ya muy definido, que casi cada que llegaba el primer trienio, pues los presidentes de la República, los gobernadores aprovechan para hacer el ajuste en sus equipos para dos cosas: perfilar a los que pudieran tener posibilidades para sucederlos, que hay quien siempre sigue pensando en esa romántica idea de dejar un gerente, y ese romance es más efímero que en la vida real, una luna de miel es lo que dura y punto, y adiós, se acaba y acaban de pleitazo por lo regular, pero era donde aprovechaban hacer estos ajustes para empezar a perfilar algunas personas hacia la sucesión, y la otra era sí ajustes elementales de carácter tanto de presión política por su partido, Sí. algunas posiciones reclamadas, otros que no habían alcanzado, otros que ya se habían, pues los fusibles famosos, ya el desgaste los había comido. Pero en este caso llevamos 3 secretarios de Hacienda, uno de ellos, el primero, el señor Ursúa, que además
pues es muy platicador, o sea, sigue externando su sentir respecto a la política económica de México. Creo que hace bastante bien en Sí, decirlo. Si por algo se fue, fue por eso, porque no fue estaba por eso. contento y fue bastante Así. claro. Ujú. Luego, uno de ellos, el segundo secretario de Hacienda, que ahora en próximos días podría estar ocupando el Banco de México, encabezando el Banco de México, y ahora el señor Ramírez de la ONU, que llega ahora a Hacienda. Pero luego sucede que Julio Scherer se va hace unos días, en circunstancias también, pues sí, de un protocolo de amistad mediático muy bien hecho, con una gran decencia, gran nivel de Julio Scherer al decir, pues yo ya no juego, pero vámonos, lee una carta sentida. Y luego el otro tema también fundamental, pues el regreso de la ministra Sánchez Cordero al Senado, Sí, donde pues también quien crea que van a ir a hacerle la fiesta a Ricardo Monreal, que es un hueso muy duro de roer, y sí, que con el señor Ebrard ahora han encontrado gran empatía. Pues, sí. muchas cosas, ¿no, José Antonio? ¿Qué Mucho pasa con todo? movimiento, sí, que es lo que vamos a ver en esta segunda mitad. Va a haber mucho movimiento, va a haber mucho jaloneo, y esto es un poco el inicio de todo eso. Claro que tiene que ajustar López Obrador. Los cambios al principio, por ejemplo, el de Ursúa, fue porque él decía, a mí no me hacen caso, y yo no estoy de acuerdo con esta política económica, y habíamos platicado de otra cosa, no era eso, y ahora simplemente no me hacen caso, yo me voy. Hay otros casos como el de Irma Heréndira Sandoval, que ahí no fue por un desacuerdo político, en términos de estrategia o en términos de que había que hacer lo que estaba haciendo Heréndira era tapar a quienes tuvieran algún asunto de corrupción del propio gobierno. Emblemáticamente Manuel Bartlett, pero no solo a él, sino muchos otros personajes. No, ese no fue el desacuerdo. Ahí fue que ellos jugaron, el grupo de Irma Heréndira jugó en favor de su hermano para Guerrero y sacaron una denuncia que nadie conocía de Félix Salgado Macedonio por violación. No la conocíamos, yo tampoco. Casi nadie la conocía. Y ellos, que están con la lupa puesta en Guerrero, evidentemente, lo sacaron y le complicaron las cosas y les generó un costo político a López Obrador porque era su candidato. Por la razón que sea, puede haber muchas razones de por qué defendió con Salgado y lo defendió a morir al grado de que incluso puso a su hija para que indirectamente gobierne, como ya lo está haciendo Félix Salgado. Pero claro, si alguien se le metió en medio y le quiso meter una zancadilla a Félix Salgado, pues es falta de fidelidad al presidente. Entonces la castiga, quitándola del cargo, por supuesto. Esa es otra razón muy distinta. Y lo de gobernación yo creo que el poner ahí a Olga Sánchez Cordero, creo que todos coincidimos, fue una cuestión más cosmética. De modo, hay que decirlo así. La primera mujer en gobernación, para que vean que yo sí con las mujeres, pues qué bueno, pero nada más. Y le encargaba algunas cuestiones casi protocolarias, o ir a los lugares donde la cosa estaba incómoda, como en Puebla, después de la muerte de Moreno Valles. Ve tú porque va a haber chifliza y yo no quiero estar ahí. La mandaba por ese tipo de cosas y nada más. Él en realidad seguía manejando él la política concentrada y algo le pasaba a Marcelo, porque a Marcelo sí le ha dado encargos. Por ejemplo, la cuestión migratoria. Bueno, lo de hoy me sorprende enormemente. Otra vez otro golpe al INE pretendiendo duplicar funciones. Ve, Marcelo, te voy a encargar que vayas y hagas tú la campaña. Ya, pero el que organiza las elecciones y que le dio el triunfo a él. Sí, Es el sí, además. INE. Ese INE malísimo, que está lleno de sospechosismo y de tal, es el que le dio el triunfo. Y esa es la paradoja, pero que se explica, digamos, no se justifica, pero se explica por las peculiaridades populistas de López Obrador. Cuando ganó Fox la primera alternancia, el INE quedó bien parado. El INE quedó bien decir, oye, mira, este INE dio paso a algo que mucha gente pensaba que no se iba a dar, a la alternancia. Cumplió lo que había que cumplir, mantuvo la ley, al grado en el cual ocurrió lo que nadie pensaba que podía ocurrir. Y quedó muy bien parado ese INE. En cambio, que de alguna forma repite esa misma experiencia con otra opción, una opción de izquierda, etcétera, que también mucha gente pensaba que nunca iba a ocurrir porque los iban a detener, nunca los iban a dejar, y de repente este INE hace la organización de tal manera que da paso a la otra alternancia, a una segunda alternancia histórica, y se le viene encima al ganador,
contrariamente a lo que debe suceder. Y los acusan de fraude. Entonces, oye, si tú ganaste, ¿por qué le echas la culpa al árbitro? Pues el árbitro hizo su papel, al grado en el cual tú ganaste. No, nos quisieron hacer fraude. Ganamos a pesar del árbitro, no gracias al árbitro. Nos quisieron hacer fraude y a pesar de todo ganamos. Oye, ¿en qué consistía el fraude que te estaban haciendo? Pues nunca he respondido. ¿Por qué? Porque no hubo tal, por favor. Es el mundo al revés, es visualizar las cosas. ¿Y cómo se explica eso? Porque la estrategia de López Obrador es irse contra el INE para subordinarlo. Entonces, desde ahí mismo ya no le reconoces nada, no le reconoces que hizo bien el arbitraje, no, sino que al contrario, lo acusas de haber hecho fraude, pero que fracasó. ¿Para qué? Para ir minando su credibilidad, para ir minando su confianza y justificar que lo vayas a subordinar. Cosa que no sabemos si va a ocurrir, porque ya no tiene la mayoría calificada, pero lo va a intentar, seguro, y también con el tribunal, seguro. Que ya para concluir, mi querido José Antonio, porque prometí ser respetuoso de tu tiempo, aunque pues con tan interesante conversación se me quedan cosas, pero preguntarte por último, ¿cuál es tu reflexión respecto a ese intento de la Suprema Corte de Justicia, nuevamente, ¿no? Muy del librito de Sao Paulo, con todo lo que estamos hablando, ir dando pasos, la autoridad electoral, el ejército, las instituciones autónomas. Finalmente, pues hubo un intento de poner sobre la mesa la manzana envenenada, de decir, oye, pues señor ministro de la Suprema Corte, quédese otro rato, hombre, pues usted nos cae muy bien y está haciendo bien las cosas. ¿Qué opinión te merece ese resultado, ese fallo, ese proceso? Mira, lo celebro, porque obviamente así como no le gustan las instituciones autónomas a López Obrador, tampoco le gusta la división de poderes, ni con el Congreso, el que pudo controlar, pues por estas cosas que sabemos de la ley electoral, la sobrerepresentación, etcétera, pero pudo controlar la primera mitad del Congreso. Pero la Corte no, la Corte tiene su autonomía. Entonces, claro, la quiere también colonizar, subordinar. ¿Cómo le ha hecho? Primero mandando a la gente, bueno, incluso amenazando al ministro Medina Mora de que tenía cosas de corrupción, no sé si las tenga o no, puede ser que sí, yo no, pero decirle, te bloqueo las cuentas y a lo mejor aquí tienes algo pendiente, renuncia y te doy impunidad. Es el uso político de la ley, de nueva cuenta. Lo que criticó siempre lo está haciendo él. Un uso no para combatir la corrupción en serio, la impunidad, sino de intercambio. ¿Para qué? Para meter a una persona mía. Y ha metido a todas las personas, a todas las vacantes de la Corte de él. Y pactó con Saldívar. Saldívar venía desde antes, venía desde con Calderón, me parece. Pactó con Saldívar, Saldívar estaba jugando con él, pero los demás ministros no los tiene controlados. Entonces intentó hacer este cambio de prolongar el mandato de Saldívar, cosa que Saldívar seguro que estaba de acuerdo, si no desde el principio hubiera dicho que no estaba de acuerdo. Él probó y dijo, bueno, igual si funciona, yo me quedo 2 años. Ya cuando vio que no funcionó, gracias a la autonomía de los demás ministros, los demás ministros dijeron, no vamos a pasar esto, va en contra de la Constitución. Ya se les cayó y entonces Saldívar ya dijo, yo no voy, pero porque se les cayó. A mí me da gusto que la Corte, a pesar de que tiene ya ahí algunas personas que él nombró, mantenga su autonomía en este punto, por lo menos, que era muy importante, porque entonces ya quedó claro que la Corte, por lo pronto, no va a aceptar este tipo de fraudes constitucionales, ¿no? De cambios en donde el propio Morena justifica, dice, nos lo dijeron con este motivo de la ley Saldívar, la así llamada ley Saldívar. En el Congreso nos dijeron los de Morena, se vale violar la Constitución. Así lo dijeron con todas sus letras, cuando hay una causa superior. Oye, ¿y cuál es la causa superior que pues ellos la definen? Es su causa de ellos. Claro, No, pues sí es parte, claro. Es un Estado, pues sí parte, es un ataque al Estado de Derecho brutal. Celebro muchísimo que la Corte haya mantenido su autonomía. Igual que el tribunal. El trife finalmente enderezó, ¿no? Enderezó, recobró la autonomía y eso le complica las cosas a López Obrador para esta segunda mitad, hasta ahora. Por eso también, volviendo a la pregunta anterior, hizo el cambio en gobernación. Por alguien de total confianza de él, tabasqueño, conocidos desde hace mucho, amigos, brothers, que le ayude a manejar la política interna, porque ya se le va a complicar, ya se le está complicando más a López Obrador en esta segunda mitad del sexenio. Por eso digo que va a ser muy movido esta segunda mitad, con la sucesión enfrente,
probables rupturas o conflictos dentro de su propio partido. La oposición pues anda muy desbalagada y muy perdida, es la verdad, cometiendo errores. Bueno, Pero bueno, asociándose, dando notas que poco no, favor no, no. hacen, pero bueno. Y dividiéndose y el PRI coqueteando con Morena. Pero de todas maneras va a ser una segunda mitad más conflictiva, más complicada políticamente para el propio López Obrador. Entonces, eso explica en buena parte estos cambios. Lo de Julio Scherer, pues sí, no le estaba funcionando algunas cosas. Hay rumores ahí también de manejos sucios, en fin, pero sí va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que va a ser desde el punto de vista político muy interesante esta segunda mitad, pero sí con complicaciones políticas que esperemos que no sean muy costosas para el país, Julio. Mi querido José Antonio, pues me da enorme gusto haber conversado contigo, te lo agradezco enormemente. Y bueno, pues sigamos conversando. Viene mucho, ahora sí que hay mucho por ver. Yo te pediría que en algún otro momento, más adelante en los tiempos, ya que pasen las siguientes elecciones que vienen el próximo año, que también esas definirán cosas en el tablero, pues volvamos a platicar y siempre agradecido con tu punto de vista muy analítico, siempre he sido un hombre de amplio juicio y con un análisis muy peculiar, que eso me agrada mucho. Te lo agradezco enormemente. Al contrario, Julio, con mucho gusto. Cuando quieras platicamos, siempre estaré en disposición. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio. Pues te mando un abrazote y otro para tu familia con mucho cariño. Gracias, igualmente, Julio. Gracias, hasta pronto, nos estamos viendo.